Iniciamos la tutoría número 4 de la materia. Este día vamos a ver la unidad 3, que trata sobre aplicación de la derivada de una función. Recordemos de que el día jueves estuvimos viendo los conceptos básicos sobre esta unidad y estuvimos viendo también un ejemplo. Ahora vamos a reforzar toda esa teoría que estuvimos viendo el día jueves y vamos a ver otros ejemplos también. Tenemos este ejemplo. Identifique los puntos de inflexión, así como los máximos y los mínimos locales de las funciones que se muestran en las siguientes gráficas. Identifique los intervalos en los que las funciones son cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo. Tenemos la primera función. Y es igual a x cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 menos 2x más un tercio. Y aquí está la gráfica. Vemos de que tiene en este punto de menos infinito hasta esta parte en el eje de las x, tiene una concavidad hacia abajo y luego una concavidad hacia arriba. Vamos a buscar o vamos a identificar aquellos puntos donde específicamente es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. También los máximos y los mínimos locales. Vemos que la gráfica tiene un máximo local en esta parte y aquí tiene un mínimo local. Aquí podemos ver también las gráficas, que son estas dos. Para encontrar los máximos y los mínimos locales, lo primero que vamos a hacer es encontrar la primera derivada de la función que se nos ha dado. Entonces vamos a derivar la función. Derivada de x cubo sobre 3 es 3x cuadrado sobre 3. Luego, derivada de x cuadrado sobre 2 nos va a dar 2x sobre 2. Y siempre por el signo menos. La derivada de 2x va a ser solamente 2. Y la derivada de este número real, que es un tercio, es 0. Luego, al simplificar, nos queda 3 sobre 3 es 1, entonces nos queda x cuadrado menos 2x entre 2 nos va a quedar menos x, porque se elimina el 2 del numerador y el denominador. Y aquí se mantiene el menos 2. Luego que hemos derivado, hemos encontrado la primera derivada de la función, vamos a igualarla a 0 para encontrar los puntos críticos. Recordemos, como lo vimos el día jueves, los puntos críticos van a ser aquellos valores donde existe un máximo y un mínimo. Igualando a 0 la primera derivada, nos queda x cuadrado menos x menos 2 igual a 0, y podemos resolver esta ecuación cuadrática utilizando la fórmula de la cuadrática o factorizando. En este caso se puede factorizar para ir simplificando el procedimiento. X menos 2 por x más 1. Este 2 menos 2 por más 1 nos da menos 2. Y acá, sumados menos 2 más 1 nos da menos x. Esos son los factores de esta ecuación. Lo igualamos a 0 y ahora, como tenemos dos factores, igualamos cada factor a 0. X menos 2 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Encontramos al momento de despejar que tenemos dos puntos críticos. X igual a 2 y x igual a menos 1. Para encontrar el máximo y el mínimo local, vamos a evaluar cada uno de los puntos críticos en la función original. Es decir, evaluamos x igual a 2 en esta función y luego x igual a menos 1 en la función. El mayor valor que dé como resultado va a ser un máximo y el menor valor va a ser un mínimo. Evaluando primero, menos nos queda. Aquí tenemos la función y sustituimos. En vez de x le colocamos el menos 1. Por ejemplo, acá tenemos x al cubo, colocamos menos 1 elevado al cubo. Sobre 3, si evaluamos
menos x cuadrado sobre 2, menos 2x y más 1 sobre 3, sustituyendo x en vez de, sustituyendo menos 1 en vez de x. Nos da como resultado que la función evaluada en menos 1 es 3 medios. Entonces tenemos el punto menos 1, 3 medios. Todavía no sabemos si es un máximo o es un mínimo. Debemos de evaluar el siguiente punto crítico para saber cuál de los dos valores nos permite determinar, o cuál de los dos valores es el mayor para saber que es un máximo y cuál de los dos es el menor para saber que es un mínimo. Evaluando 2 tenemos 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 2 más 1/3. Nos da como resultado menos 3. Este menos 3 es menor que 3 medios. Por lo tanto, la coordenada o el punto menos 1, 3 medios va a ser el máximo. Y menos 3 con la coordenada x, 2, menos 3 va a ser el mínimo. Este punto lo formé porque a la hora de evaluar la función utilizando x igual a 2, nos dio menos 3. Entonces, el valor de x es 2 y el valor de y va a ser menos 3. Lo mismo acá. Evalué x igual a menos 1 y nos dio como resultado un valor de y que es 3 medios. Por lo tanto, formé el punto menos 1, 3 medios. Y como para determinar cuál es el máximo y el mínimo, voy a tomar en cuenta el mayor resultado. En este caso tomé el mayor resultado de haber evaluado cada uno de los puntos, que es 3 medios. Entonces, por eso es que concluyo que el máximo local es menos 1, 3 medios y el mínimo local va a ser 2, menos 3. Ahora voy a calcular o voy a encontrar la concavidad de la función, los intervalos donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Al ver la gráfica ya sabemos de que va a ir desde menos infinito hasta un punto en x, en el eje de las x, la concavidad hacia abajo, y hacia arriba va a ir desde este mismo punto hacia más infinito, va a ser cóncava hacia arriba. Pero para tener con exactitud los intervalos donde hay concavidad hacia arriba y hacia abajo, voy a derivar la primera derivada, valga la redundancia. La primera derivada me dio como resultado x cuadrado menos x menos 2. Y ahora, calculando la segunda derivada, me da derivada de x cuadrado es 2x. Derivada de menos x va a ser menos 1 y la derivada de 2 es 0. Igualo a 0 la segunda derivada y me queda 2x menos 1 igual a 0. Resolviendo la ecuación me da como resultado x es igual a 1 medio. Este punto lo voy a evaluar en una tabla de signos. Hago intervalos desde menos infinito a más infinito y en medio voy a colocar los puntos donde me dio como resultado haber resuelto la ecuación la segunda derivada igual a 0. Entonces tengo menos 1 de menos infinito a 1 medio y de 1 medio a más infinito. Elijo un punto comprendido entre ese intervalo de menos infinito a 1 medio. Yo elegí el 0. Y de 1 medio a más infinito yo elijo el 1. En la primera fila voy a colocar la segunda derivada, que es 2x menos 1. Y voy a evaluar ese punto que elegí en esta segunda derivada. En la tercera en la tercera fila voy a colocar el resultado si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si me da negativo es cóncava hacia abajo y si me da positivo, la ley de los signos es cóncava hacia arriba. Entonces, evaluando el 0 tengo 0 evaluado en la segunda derivada. 2x en vez de x coloco 0, 2 por 0 es 0, entonces me da como resultado menos 1. Como acá me interesa el signo, en esta tabla de valores le coloco el signo menos. Ahora 1, evalúo el 1 en la segunda derivada, en vez de x coloco 1. 2 por 1 es 2, 2 menos 1 es 1 positivo, entonces me interesa el signo, coloco el signo más. Al evaluar la segunda derivada, como me dio en el primer intervalo de menos infinito a 1 medio me dio negativo, entonces significa que la cóncava es hacia abajo. Y de 1 medio a más infinito
al haber evaluado la segunda derivada me dio positivo el resultado, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Y aquí vemos la respuesta. La gráfica Y es cóncava hacia arriba en el intervalo de 1/2 a más infinito, y cóncava hacia abajo va a ser de menos infinito a 1/2. Notemos de que los corchetes van a ir abiertos. Ahora los puntos de inflexión, es decir, donde cambia de concavidad de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Para encontrar los puntos de inflexión, igualo a 0 la segunda derivada y resuelvo la ecuación. Ya lo hice en el procedimiento anterior y me dio que x vale 1/2. Esta va a ser la coordenada x del punto de inflexión, porque solo acá al resolver la ecuación solo me dio un valor de x. Por lo tanto, con esa información yo ya sé de que solo tendremos un punto de inflexión. Entonces, teniendo este punto x igual a 1/2, lo evalúo en la función o en la ecuación original, que es y igual a x cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 menos 2x más 1/3. Evaluando 1/2, simplemente voy a sustituir, en vez de x voy a colocar 1/2, como lo vemos en esta línea. Al resolver esta operación nos da que y evaluado en 1/2 es menos 3/4, que es equivalente a 0.75. Por lo tanto, el punto de inflexión, es decir, donde cambia de dirección de cóncava hacia arriba hacia abajo, o de cóncava hacia abajo hacia arriba, cualquier función, eso nos indica un punto de inflexión, pero en este caso, la concavidad va a ir de cóncava hacia abajo hacia arriba. Ese punto va a ser 1/2 menos 3/4. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. Yo llegué un poquito tarde, no sé cuál ejercicio es el que está resolviendo, pero Este es el primer ejercicio donde se nos pide encontrar lo que es los puntos de inflexión, los máximos y los mínimos, así como si es en qué intervalo es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo una función. Acabamos de resolver el ejercicio. ajá, Y fue ahora como vamos lo... a pasar como la clase de la tutoría de repaso. Vaya, vaya. Entonces ahora veamos la siguiente función. Y igual a x cuarta sobre 4 menos 2x cuadrado más 4. Y aquí tenemos la gráfica. Y siempre debemos de encontrar los puntos de inflexión, es decir, donde va a cambiar de cóncava hacia abajo, hacia arriba, y de cóncava hacia arriba, hacia abajo. Luego también los máximos y los mínimos locales. Aquí vemos de que va a tener un máximo local acá en este punto, y acá va a tener dos mínimos locales, pero no sabemos exactamente cuáles son los puntos. Además, tenemos que encontrar los intervalos donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Tenemos aquí la función, y para encontrar los máximos y los mínimos locales, los puntos más altos y los puntos más bajos de la función, vamos a derivar la función original. Esa es la función y procedemos a derivar. Derivada de x cuarta sobre 4 es 4x cubo sobre 4. Ahora, derivada de 2x al cuadrado va a ser menos 4x. ¿Por qué? Porque acá tiene un signo menos. Y la derivada de 4 es 0. Entonces, aquí, como tenemos 4x cubo sobre 4, se puede eliminar el cuadro del numerador con el del denominador. Solamente nos queda x cubo. Y aquí nos queda menos 4x, porque directamente podemos multiplicar 2, 4. Entonces, ya teniendo la primera derivada de la función, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Notemos de que acá tenemos x cubo menos 4x. Se puede sacar factor común. Y nos queda x factor de x cuadrada menos 4. Igualamos a 0 cada factor, x igual a 0 y x cuadrada menos 4 igual a 0. Y resolvemos despejando la variable x. En este primer caso nos da x igual a 0. Y en este nos va a dar x igual a
más o menos 2, porque sacamos raíz cuadrada para eliminar la potencia 2 de la variable x. Los resultados que nos acaban de dar de igualar la primera derivada a 0 van a ser los puntos críticos, es decir, los puntos donde va a haber un máximo y un mínimo local. Entonces tenemos 3 puntos: x igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 2. Para determinar cuáles van a ser los máximos y los mínimos, vamos a evaluar estos 3 puntos, cada uno de estos valores, en la función original. Y los valores que nos den más altos como resultado van a ser los puntos máximos, los máximos locales. Y los valores que nos den como resultado valores inferiores van a ser los mínimos. Entonces tenemos la función original y evaluamos primero x igual a 0. En vez de x vamos a colocar 0 en la función, como lo vemos en esta parte de acá, en esta línea. Al evaluar y evaluada en 0, nos da como resultado 4. Entonces tenemos el punto 0,4. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Porque comenzamos evaluando que x va a tener el valor de 0. Entonces por eso colocamos 0,4. Ahora el segundo punto crítico, que es menos 2. Evaluando menos 2 en la ecuación original, en la función original, tenemos menos 2 a la cuarta sobre 4, luego menos 2 por menos 2 al cuadrado, más 4. Al hacerle esa operación nos da como resultado 0. Entonces tenemos el punto menos 2, ¿por qué? Porque evaluamos primero, hacemos que x va a tener el valor de menos 2. Entonces tenemos menos 2,0. Y por último, al evaluar en la función x igual a 2, nos da como resultado también 0. Tenemos el punto 2,0. El punto más alto que nos dé como resultado en la coordenada y, es decir, este valor, este 0 y este 4, va a ser el máximo local. Y el punto más bajo va a ser el mínimo local. Aquí tenemos un punto máximo que es 4. Entonces concluimos de que 0,4 es el máximo local. Y esos valores de 0 que tenemos acá, estos dos valores van a ser los mínimos locales, menos 2,0 y 2,0. Veamos la gráfica. Y comprobamos de que la gráfica solo va a tener un punto máximo y 2 puntos mínimos, así como acabamos de encontrar al hacer el cálculo. Un punto máximo y solo un punto mínimo, solo un máximo local y 2 puntos mínimos locales. En la tutoría de repaso yo les explicaba de que este procedimiento para encontrar la concavidad, los puntos de inflexión, los máximos y los mínimos, donde es creciente la función, es bastante mecánico. Se hace el mismo procedimiento para cualquier función polinomial o racional. Ahora obtengamos la concavidad. La concavidad se obtiene al igualar la segunda derivada de la función a 0 y se resuelve la ecuación. Posteriormente se hace una tabla de signos. Como ya tenemos la primera derivada, que es x cubo menos 4x, obtenemos la segunda derivada. Derivada de x elevado a la 3 es 3x cuadrado. Y la derivada de 4x es 4. Como tiene un signo menos, entonces nos queda menos 4. Ahora resolvemos ese, es decir, igualamos a 0 la segunda derivada. Aquí simplemente vamos a despejar x cuadrado, entonces nos queda x cuadrado es igual a 4 tercios. Sacándole la raíz cuadrada, nos va a dar como resultado dos valores, uno positivo y uno negativo. Más o menos la raíz de 4 tercios, que es equivalente a tener a más o menos 1.15. Ahora elaboramos una tabla de signos, comenzando desde menos infinito hasta más infinito, y en medio vamos a colocar los valores que nos ha dado de igualar a 0 la segunda derivada, de menor a mayor. Primero ponemos menos raíz de 4 tercios y en la siguiente línea ponemos más la raíz de 4 tercios. Ya tenemos los intervalos de menos infinito a menos raíz de 4 tercios, de menos raíz de 4 tercios a más raíz de 4 tercios y por último de raíz de 4 tercios a más infinito.
y elegimos valores que estén comprendidos en cada uno de los intervalos. En el primer intervalo yo elegí el menos 2. Luego en el segundo intervalo de menos 4 tercios a más 4 tercios elegí 0. Y por último en el intervalo de raíz de 4 tercios a más infinito yo elijo el 2 positivo. En la segunda fila vamos a colocar la segunda derivada y vamos a evaluar cada uno de los puntos que hemos elegido de cada intervalo en esa segunda derivada. Y recordemos, si nos da positivo al evaluar el signo, nos indica que hay una concavidad hacia arriba, y si nos da negativo, nos indica que hay una concavidad hacia abajo. Evaluando menos 2 en la segunda derivada nos da positivo, el signo más. Evaluando 0 nos va a dar negativo y evaluando 2 nos va a dar positivo. Ustedes pueden hacerlo más detenidamente, evaluar los valores para que comprueben efectivamente que da estos signos. Entonces, en el primer intervalo de menos infinito a menos raíz de 4 tercios nos da positivo, entonces significa que hay una concavidad hacia arriba. Luego, entre menos raíz cuadrada de 4 tercios y raíz cuadrada de 4 tercios, hay un signo menos, significa que hay una concavidad hacia abajo. Y por último, desde la raíz de 4 tercios hasta más infinito hay concavidad hacia arriba. Ahora dejamos indicada la respuesta con los intervalos. Por ejemplo, acá tenemos la función y es cóncava hacia arriba en los intervalos de menos infinito a menos raíz de 4 tercios. Y también en el intervalo de raíz de 4 tercios a más infinito, es decir, en estos dos intervalos. Por último, es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos raíz de 4 tercios a raíz de 4 tercios, lo cual lo podemos comprobar al ver la gráfica. Hay dos cóncavas hacia arriba en los extremos y en medio hay una concavidad hacia abajo. No sé si hay alguna duda en este paso. Creo que no, ingeniero, lo voy recordando, así como Muy lo bien, encontré el día del repaso. Me voy fijando bien para no perderme a la hora de resolver yo solo. muy bien. Ahora los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión van a ser donde hay un cambio de concavidad hacia arriba o hacia abajo o de hacia abajo hacia arriba. Aquí van a ver, como podemos ver, hay una concavidad primero hacia arriba, después una hacia abajo y después una hacia arriba. Significa que hay dos puntos de inflexión. Para obtenerlos, igualamos a 0 la segunda derivada, y ya lo hicimos en la concavidad, y nos da dos valores. Menos raíz de 4 tercios y más raíz de 4 tercios. Esa es la coordenada en X. Para encontrar la coordenada en Y, vamos a evaluar cada uno de esos valores en la función original. ¿Cuál es la función original? X cuarta sobre 4 menos 2x cuadrado más 4. Y evaluamos primero el signo negativo, menos raíz cuadrada de 4 tercios, en la función original. Simplemente en vez de x vamos a colocar menos raíz de 4 tercios. Y algo muy importante, como x está elevado al cuadrado, vamos a poner en paréntesis menos raíz de 4 tercios y cerrando el paréntesis vamos a elevarlo a la cuarta. Menos 2 por menos raíz de 4 tercios elevado al cuadrado, más 4. Resolviendo esto en la calculadora nos va a dar como resultado 16 sobre 9, que es equivalente a tener 1.78 en la coordenada Y. Ahora vamos a encontrar el siguiente punto, el punto de la coordenada Y, pero con X igual a 4 tercios, positivo. Hacemos el mismo procedimiento y nos da como resultado 16 sobre 9, 1.78, es decir, la misma altura. Entonces tenemos dos puntos de inflexión, menos raíz de 4 tercios, coma 16 sobre 9, y el punto raíz de 4 tercios, coma 16 sobre 9. Entonces, si retomamos la gráfica, aquí, como podemos ver aquí la gráfica, van a haber dos puntos de inflexión porque hay dos cambios. Aquí tenemos una concavidad hacia abajo, luego cambia hacia arriba y vuelve a cambiar hacia, perdón, aquí tenemos una concavidad hacia arriba, primero,
Luego cambia a cóncava hacia abajo y después vuelve a cambiar a cóncava hacia arriba. Por lo tanto, hay dos puntos de inflexión. ¿Cómo lo calculamos? Hay dos puntos mínimos locales y un punto máximo local. No sé si hay algún comentario o alguna duda o pasamos ya al siguiente ejemplo. Creo que podemos pasar al siguiente, ingeniero. Muy bien. Ahora se nos pide trazar esta gráfica. X cuarta menos 4x cubo más 10. Este ejemplo está en el material de apoyo que tenemos en la plataforma. Aquí vamos a ver. Tenemos el ejemplo 7 de la página 23 de aplicaciones de la derivada, cálculo de una variable de Thomas, dice. Aquí tenemos aplicaciones de la derivada, Thomas, se llama el PDF, ese lo pueden encontrar en la plataforma, en la unidad, en el contenido de la unidad 3. Y es el ejemplo 23 de la página 23. Ahorita lo vamos a colocar, vamos a ver esa página. Aquí tenemos el ejemplo de la página 23 del PDF. Aquí está la página 23 y se nos pide trazar esa gráfica. Aquí vamos a utilizar todo lo que vimos en la tutoría de repaso, toda esa teoría, y luego al final vimos un ejemplo de una función racional. Ahora vamos a ver una función polinomial. Primero, bueno, tenemos la función f de x igual a x cuarta menos 4x cubo más 10. Lo primero que se nos pide es identificar dónde se alcanzan los extremos de f, es decir, los máximos y los mínimos. Determinar los intervalos en los que f es creciente y los intervalos donde f es decreciente. Luego, determinar dónde la gráfica de f es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Se nos pide elaborar un bosquejo general de la forma de la gráfica de f. Y por último, identificar algunos puntos específicos, tales como los puntos máximos y los mínimos locales, es decir, los extremos, así como los puntos de inflexión, donde cambia la concavidad, y las intersecciones con los ejes. Luego grafique la curva. Entonces, como es una función polinomial, su dominio son los números reales. Ahora vamos a determinar dónde es creciente y decreciente la gráfica para tener ya una idea de cómo va a ser la forma de esta función polinomial. Y aquí tenemos la función f de x es igual a x cuarta menos 4x cubo más 10. Y para determinar dónde es creciente y decreciente, vamos a obtener la primera derivada. Primera derivada de la función es 4x cubo menos, aquí 3 por 4, 12, menos 12x cuadrado. Y aquí luego la derivada de 10 es 0. Ya tenemos la primera derivada.
Ahora igualamos a 0 la primera derivada. Tenemos 4x cubo menos 12x cuadrado igual a 0. Aquí hay factor común. Tenemos 4 y tenemos la variable x. Tomamos el valor de 4 porque 4 entre 4 es 1 y 12 también tiene cuarta. 12 entre 4 es 3. X cuadrado puede dividir a x cubo, entonces colocamos 4x cuadrado factor de x menos 3. Si tenemos duda de si hemos factorizado correctamente, podemos multiplicar 4x cuadrado por cada valor del factor. 4x cuadrado por x nos va a dar 4x cubo. Y 4x cuadrado por menos 3 nos da menos 12x cuadrado. Entonces, teniendo dos factores igualados a 0, igualamos cada factor a 0 para encontrar los puntos críticos. Tenemos 4x cuadrado igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Despejando x cuadrado, en el primer valor tenemos 0 sobre 4 es 0 y raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, tenemos que acá x tiene un valor de 0. Luego, x menos 3 igual a 0 nos da como resultado x igual a 3. Ya tenemos los dos puntos críticos de esa función polinomial. Vamos a elaborar un cuadro de signos, desde menos infinito hasta más infinito, colocando en medio los valores de los puntos críticos, que son 0 y 3. 0 y 3. Y vamos a encontrar un valor, en cada intervalo vamos a elegir un valor que esté comprendido dentro de ese intervalo que vamos a evaluar. Además, en la segunda fila de la columna, en la segunda fila de esta tabla, vamos a colocar la primera derivada, que es 4x cubo menos 12x cuadrado. 4x cubo menos 12x cuadrado, y vamos a evaluar cada valor que elijamos dentro de cada uno de los intervalos, vamos a evaluarlo en la primera derivada. Y depende del signo que nos dé como resultado, vamos a determinar si es creciente o decreciente esta función. Entonces, de menos infinito a 0, yo elijo el menos 1. De 0 a 3 voy a elegir el 1. Y de 3 a más infinito elijo el 4. Ahora, evalúo menos 1 en la primera derivada de la función. 4 por menos 1 al cubo nos va a dar menos 4. X al cuadrado en vez de menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 1 por menos 12 es menos 12. Entonces acá tenemos menos 4 y menos 12 nos da como resultado un valor negativo, que es menos 16. No nos interesa el resultado, sino nos interesa el signo. Entonces colocamos menos. Evaluando 1 en esta función nos da como signo resultado un menos. Y ahora evaluando 4 en la primera derivada nos va a dar como resultado un signo más. Ustedes pueden en sus casas evaluar cada uno de estos valores y así comprobar que efectivamente da como resultado esos signos. Entonces, en el intervalo de menos infinito a 0, como nos da como resultado un signo menos, significa que la gráfica va a ser decreciente. De 0 a 3, el resultado nos da un signo menos, significa que va a haber una tendencia a decrecer en la gráfica, y de 3 a más infinito tenemos un signo más. Por lo tanto, en ese intervalo la gráfica va a crecer. Y aquí concluimos lo siguiente: f de x va a crecer de 3 a más infinito, y va a decrecer en los intervalos de menos infinito a 0 y de 0 a 3. ¿Por qué coloco separado y no lo pongo de una sola vez de menos infinito a 3? Porque aquí hay un punto crítico. Significa que en esta parte no va a haber un máximo ni un mínimo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, si este es un punto crítico, tendría que haber un cambio. Por ejemplo, si aquí va de menos, aquí tendría que ir un signo más, pero no, sigue siendo menos. Va decreciendo, entonces no es un máximo acá, ni es un mínimo. Por lo tanto, en estas ocasiones yo voy a dejar separados los intervalos. Este punto no nos va a indicar si es máximo o mínimo, pero lo vamos a utilizar más adelante para identificar si puede ser un punto de inflexión. En cambio, acá, si nos fijamos en ese valor de 3,
aquí la gráfica va a ir decreciente, va hacia abajo, y aquí va a ir positiva hacia arriba. Significa que aquí sí hay un punto crítico que es un mínimo, va a ser, sí, va a ser un mínimo, porque cambia de menos hacia más. Si fuera de más hacia menos, fuera un máximo. Pero acá nos está indicando que va a haber un punto mínimo, pero en este caso en cero no, ni un máximo ni un mínimo. Entonces ahora calculamos los extremos, el mínimo local y el máximo local, pero ya dijimos de que no va a haber un máximo local, de acuerdo a la tabla. Para encontrar el mínimo local, evaluamos el punto crítico en la función. El punto crítico que vamos a evaluar es 3, porque acá está el cambio, acá se nos está indicando que va a haber un cambio de signo. Entonces, evaluando 3 en la función nos queda 3x cuarta menos 4 por 3 al cubo más 10. Haciendo las operaciones nos da que la función evaluada en 3 nos da menos 17. Por lo tanto, el mínimo local va a ser 3, menos 17. El punto crítico 0, el punto crítico x igual a 0 no es un extremo de la función, es decir, no es un máximo ni es un mínimo local. No es un máximo local ni un mínimo local. Más adelante vamos a determinar cuál es la función de ese punto crítico. Ahora, ¿dónde están los intervalos donde f de x es creciente y decreciente? Ya lo obtuvimos acá. Va a ser creciente de 3 a más infinito y va a ser decreciente de menos infinito a 0 y de 0 a 3, según la tabla que acabamos de elaborar, de acuerdo a la tabla que hicimos. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, creo que no, ingeniero. Muy bien. Ahora veamos la concavidad. La concavidad ya hemos dicho en los ejemplos anteriores que se obtiene igualando a 0 la segunda derivada de la función. Aquí tenemos la primera derivada que es 4x cubo menos 12x cuadrado y procedemos a obtener la segunda derivada. Derivada de 4x al cubo va a ser 3 por 4, 12. Se reduce esta potencia 3 en una unidad, entonces nos queda 12x cuadrado menos derivada de 12x cuadrado es 24x. Este 12 le resta un 1 y por eso nos queda aquí una potencia 1. Ahora igualamos a 0 la segunda derivada. 12x cuadrado menos 24 igual a 0. Aquí tenemos factor común que es 12x. 12x, factor de x menos 2 igual a 0. Como tenemos dos factores, los procedemos a igualar a 0. 12x igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Despejando 12x igual a 0 tenemos 0 sobre 12, ya sabemos que es 0. Entonces tenemos el punto x igual a 0. Y acá tenemos x menos 2 igual a 0. Despejando tenemos que x es igual a 2. Si nos fijamos acá, x igual a 0, volvemos a obtener el mismo punto que obtuvimos al determinar los puntos críticos, donde dijimos de que x igual a 0 no iba a ser ni un máximo ni un mínimo local. Ahora, para determinar la concavidad, elaboramos una tabla de signos, al igual que elaboramos en la parte donde queríamos saber si era creciente. Elaborando la tabla de signos comenzamos desde menos infinito a más infinito y en medio colocamos los valores que acabamos de obtener de x, 0 y 2. Hacemos la tabla y vamos a elegir un punto que esté comprendido en el intervalo de menos infinito a 0, otro punto de 0 a 2 y otro punto de 2 a más infinito. Y lo vamos a evaluar en la segunda derivada. En el primer intervalo elegí de menos infinito a 0, elegí x igual a menos 1. Y evalúo en la segunda derivada. Nos da como resultado un signo más. Luego, de 0 a 2, elijo el 1. Y al evaluarlo en la segunda derivada, es decir, sustituyo en vez de x, coloco el valor de 1, nos da como resultado un signo menos. Por último, si evalúo 3 en la segunda derivada, me va a dar como resultado un signo más. Para interpretar la concavidad, si al haber evaluado ese punto me da un signo más, significa que
va a ser en ese intervalo va a haber una concavidad hacia arriba. Si me da un signo menos, hay una concavidad hacia abajo. Y acá en el último intervalo de 2 a más infinito me da un signo más, significa que hay concavidad hacia arriba. Por lo tanto, la función f de x es cóncava hacia arriba en los intervalos de menos infinito a 0 y de 2 a más infinito. Y va a ser cóncava hacia abajo en el intervalo de 0,2. Ahora los puntos de inflexión. Recordemos de que este x igual a 0 dijimos que no es ni un máximo ni un mínimo, pero va a ser un punto de inflexión. Entonces, los puntos de inflexión se obtienen de igualar a 0 la segunda derivada y los valores que nos dé los vamos a evaluar en la función original. La función original es f de x es igual a x cuarta menos 4x cubo más 10 y procedemos a evaluar x igual a 0. Sustituimos en vez de x, colocamos 0. 0 a la cuarta menos 4 por 0 al cubo más 10. Nos da como resultado 10. Y ahora el punto x igual a 2. Evaluamos en la función original. 2 a la cuarta menos 4 por 2 al cubo más 10. Al hacer esta operación nos va a dar como resultado menos 6. Entonces tenemos dos puntos. En x va a ser 0 y en y 10. Entonces 0,10 y el punto en x2 y en y menos 6. 2, menos 6. Estos van a ser los puntos de inflexión, es decir, donde va a haber un cambio de signo de concavidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ahora elaboramos un esbozo de la gráfica. Tenemos un resumen. Aquí era un esbozo. El esbozo va a ser tener una idea de cómo va a ser la gráfica. Okay. No es la gráfica, sino que tener la idea de la gráfica. Entonces, haciendo un resumen, tenemos acá x menor que 0, es decir, de menos infinito a 0, de 0 a 2, de 2 a 3, bueno, acá no le coloqué, pero es de 3 a más infinito, es decir, valores de x mayores que 3. Entonces, los valores menores que 0, en los valores que sean menores que 0, la gráfica es decreciente. Busquemos acá. F de x es decreciente en los intervalos de menos infinito a 0 y de 0 a 3. Sí. Entonces dice acá, todos los valores menores que 0, x va a ser decreciente. De 0 a 2 va a ser decreciente, pero de 2 a 3 va a ser todavía decreciente. Ya de 3 en adelante ya es creciente la gráfica. Ahora, ¿dónde es cóncava? Cóncava va a ser de menos infinito a 0 va a ser creciente y solo va a ser decreciente de 0 a 2. Significa que todos los valores menores que 0 va a ser cóncava hacia arriba. De menos infinito hasta 0 va a ser cóncava hacia arriba. De 0 a 2 va a ser cóncava hacia abajo. Veamos la tabla, de 0 a 2 es cóncava hacia abajo. Y de 2 a más infinito es cóncava hacia arriba. Desde este 2 hasta más infinito va a ser cóncava hacia arriba. Y la forma, cuando decimos que es cóncava hacia arriba, aquí vemos la curvatura, va hacia arriba. No la coloco así como vemos acá, porque sabemos de que viene desde menos infinito. Viene desde la izquierda, viene la concavidad. Luego es cóncava hacia abajo de 0 a 2. Si viene desde la izquierda con esta forma, significa que cambia hacia abajo de esta manera, cóncava hacia abajo. Luego dice que de 2 a 3, del intervalo de 2 a 3 va a ser cóncava hacia arriba. Como va de izquierda hacia derecha, lo coloco de esta forma. Y a partir de 3 a más infinito va hacia arriba. El punto x igual a 0, es decir, este punto en esta parte de acá, va a ser un punto de inflexión. Lo mismo x igual a 2, pero acá en x igual a 3, como la concavidad se mantiene hacia arriba, va a ser un mínimo local. Y aquí vemos el esbozo de la gráfica. X igual a 0, x igual a 2 y x igual a 3.
como dijimos de que viene de cóncava hacia arriba, desde menos infinito a 0, luego de 0 a 2 va a ser cóncava hacia abajo, trazo la curvatura de manera que quede identificada que va hacia abajo. De 2 a 3 va a ser cóncava hacia arriba. Entonces voy cambiando la curvatura de manera que vaya hacia arriba. Y de 3 en adelante va a ser hacia arriba. Entonces hago la curvatura de manera que se distinga que va cóncava hacia arriba. Hasta más infinito iría ahí. Sí, de aquí va hasta más infinito. Viene de menos infinito, cóncava hacia arriba, y va hacia más infinito, cóncava hacia arriba. Ok. Y ahora, para trazar la gráfica, aquí tenemos los puntos. Por ejemplo, tenemos punto 0,10, un punto de inflexión. Tenemos el punto 2,-6, que es otro punto de inflexión. Aquí lo tenemos 2,-6. El punto 3,17, que es el mínimo local. Tenemos, bueno, acá no está indicado, pero el punto x igual a 0, que es donde va a haber un punto de inflexión. Que, bueno, este sería el punto x igual a 0. X igual a 0, 0,10. Entonces, ya con estos puntos podemos trazar la gráfica de acuerdo al esbozo que acabamos de hacer. Y venimos de 0 a 10, un punto de inflexión. Luego, de este 0 a 10 a 2,-6 va a ser otro punto de inflexión donde la concavidad va hacia abajo, como nos indica aquí el esbozo que hemos hecho. De 2,6 a 3,17 a 3,-17, como es un mínimo local, va cóncava hacia arriba. Y luego, de 3,17 a más infinito va a ser cóncava hacia arriba. Y ahí tenemos representada la gráfica utilizando las aplicaciones de la derivada. Veamos acá el material que aparece en la plataforma. Y aquí tenemos ya la gráfica también, donde se nos indica los puntos de inflexión, el 0,10, el 2,-6 y el punto mínimo. Este va a ser el punto mínimo local. Está en la página 23, bueno, esta está en la página ya 24 del PDF. Sí, yo lo estuve leyendo. Antier lo estuve leyendo. Ah, muy bien. Y así, gráfica función polinomial. Wow, estos ejercicios son bien largos, ¿verdad? Sí, es bastante, hay bastantes puntos que hay que ir obteniendo para poder graficar las funciones. Lo único es de que todo es bastante mecánico, tanto una función racional como una función polinomial tiene el mismo procedimiento para poder llegar a la gráfica. Sí, Algo más también, algo más que quiero comentar es de que también les queda de tarea buscar ejercicios de optimización. De hecho, aquí en el material de apoyo que ha subido el coordinador aparece el tema de optimización. Optimización aplicada, que en la tutoría de repaso yo explicaba de que generalmente para reducir los costos de materiales se utiliza bastante esta aplicación de la derivada en lo que es la optimización. Entonces, les queda a ustedes leer un poco sobre esta teoría porque realmente la unidad es bastante amplia. Ustedes pueden ir leyendo un poco de este material e inclusive buscar en internet otra bibliografía para ir complementándolo. Aquí hay bastantes ejemplos donde ustedes pueden ir viéndolo y siempre se aplica lo mismo, el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada que estuvimos viendo en la tutoría de repaso. Así que por el momento esto es todo.